Bueno, bienvenida al eje número 4. Ya estamos terminando, ¿eh? Es más emocionante y es más corto. Así que no nos podemos quejar, ¿eh? Bien, en el eje 4 vamos a ver derecho procesal constitucional. Particularmente el temario nos pide que nos centremos en lo que es la jurisdicción constitucional, los distintos sistemas en sí de control de constitucionalidad, esto es nación y provincia de Córdoba, por supuesto, y el control constitucional a lo que es, a lo que hace, mejor dicho, en un macro argentino en su totalidad, es decir, los fundamentos desde la reforma y demás en general. Bien, para empezar el eje número 4 vamos a centrarnos en lo que es jurisdicción constitucional. Es decir, que la supremacía de la Constitución, he aquí, te vas a reír, ¿no? Nace en el año 1803 con el caso del famoso juez Marshall, ¿no? Te sonará el antecedente Marbury-Madison, ¿viste que no te salvas ni acá? En lo que da origen a la teoría del control constitucional, que como ya lo has aprendido de FIP 1, no voy a hacer hincapié en el antecedente Marbury-Madison, ¿no? Pero bueno, nace de aquí como ya hemos aprendido en el FIP 1. Entonces la Constitución, en base a esto, se encuentra por supuesto en la cima de la pirámide jurídica de Kelsen, Hans Kelsen, positivismo jurídico, acordate, ¿no? Justamente, ¿no? Esta nos va a decir que cualquier ley que sea contraria a la Carta Magna no es una ley y así deberían obrar declarándolo los jueces, ¿no? A modo de resumen. Por eso en sí este ámbito jurisdiccional a nivel constitucional va a tener justamente fundamento en lo que es la supremacía de la Constitución, ¿no? Es decir, el artículo 31 de la Constitución, en el cual va a rezar que las leyes de la nación, que en consecuencia las dicte el Congreso, ¿no? También nos va a hablar de los tratados con potencias extranjeras, son la ley suprema de la nación en sí. Por eso, aquí lo vamos a comparar a esto con lo que es el sistema de Córdoba, si se quiere. Es decir, que en torno a lo que es el sistema de Córdoba se va a concentrar en el Superior Tribunal de Justicia, básicamente sería como el equivalente a la Corte Suprema de Justicia, pero en Córdoba se llama Superior Tribunal de Justicia, el cual hace el control, no ejecuta. Recordad, Córdoba tenemos doble vía en cuanto, por supuesto, al control de constitucionalidad. Es decir, no es necesario respecto de, por ejemplo, en Buenos Aires, hacer todo el caminito en una causa para declarar inconstitucional una norma. En Córdoba, al tener la doble vía, podemos ir directamente a solicitar la inconstitucionalidad de una norma. Entonces, habiendo traído esto a contexto, recordad que el Superior Tribunal de Justicia realiza, entre otras cuestiones, el control de constitucionalidad de cualquier tipo de acto general, es decir, reglamento, ordenanzas, leyes, etc. ¿Cómo lo va a hacer? Bien, recordad el eje anterior que lo va a hacer a través de la acción directa, por eso te traje a colación antes de esto la doble vía, ¿no? La vía directa, en este caso, de inconstitucionalidad, ¿no? La cual va a tener justamente elementos de un propios, por supuesto, de un sistema difuso, ya que en el resto de los casos este control lo podría realizar cualquier juez en sí, ¿no? Ahora bien, habiendo establecido ya una base, que ya la hemos desarrollado en ejes anteriores, del sistema, por supuesto, de la provincia de Córdoba, ahora lo vamos a ver a lo que es aplicado al ámbito federal. Es decir, que este mismo sistema de control constitucional, ¿no? requiere una controversia, es decir, aquí sí tenemos que plantearlo en el medio de una causa, ¿no? Justamente esto va en base a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, ¿qué sucede con este control constitucional y la aplicación de oficio?
Bien, en sí, justamente el control de constitucionalidad consta de básicamente vislumbrar la validez, si se quiere o no, de una norma en un contexto fáctico para ver cuál se aplica o si se aplica en este caso, ¿no? Es decir, verificar que una norma no esté en pugna con una norma de otro calibre que se esté viendo en el caso concreto, ¿no? Por eso es que el juez en sí, al aplicar una norma, lo hace de manera abstracta. Ahora bien, la declaración de inconstitucionalidad, justamente, ¿por qué se da? Por una deficiencia formal de la norma aplicable al caso concreto, es decir, que no va a tener un contexto fáctico en el que será aplicada, ¿no? Por eso es que se realiza de carácter ex ante, ¿no? Para reparar el contenido. Ahora bien, esta declaración de la que te vengo hablando en sí, ¿no? Em, Convengamos que para predicar, ¿no? Si una norma respeta o no la Constitución, primero se analiza si la norma tiene los requisitos, ¿no? Para cumplir con estos eh, con estos preceptos, no me salió la palabra, que por otro lado nos va a llevar a lo que es la inconstitucionalidad de oficio. Es decir, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en lo que es el antecedente banco comercial de finanzas, ¿no? Por un tema de una quiebra, la mayoría del tribunal admite que los jueces, siempre y cuando estén dentro de un marco, de una causa, declaren la inconstitucionalidad de oficio de una norma. Pero en sí, en los 80, ¿no? Cuando casualmente asume Belucio, ¿no? Y Fait y otro juez más, que no me acuerdo, me parece que era, no, creo que era Belucio y Fait. Pero bueno, en sí, cuando asumen como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Fait y Belucio, recién ahí se empieza a vislumbrar la posibilidad de admitir lo que hoy es la inconstitucionalidad de oficio, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los argumentos en base a esto que te vengo diciendo, teniendo en cuenta que Belucio y Fait ya no están, y no solo no están en la Corte? ¿Cuáles son los argumentos que se admiten actualmente? Bien, la declaración de inconstitucionalidad versa básicamente sobre cuestiones de derecho y no de hecho. Es decir, que los jueces no van a tener que suplir el derecho, ¿no? A los fines de mantener la supremacía constitucional. Por otro lado, en sí, cuando se declara la inconstitucionalidad de oficio, no se podría vislumbrar la afectación de un principio de equilibrio normativo entre los tres poderes, ¿no? Y por supuesto en favor del poder judicial, ya que esto también se configura cuando los jueces declaran inconstitucionalidad un decreto ley o cuando las partes lo piden expresamente, ¿no? Es decir, que este control no favorece a un poder que tenga digamos, injerencia o supremacía sobre otro por declarar o una norma o un decreto ley que sería del Ejecutivo, me refiero. Y por último tenemos en cuanto a que la presunción de validez de estos actos administrativos y actos estatales se va a contraponer a derechos constitucionales, ¿no? Es decir, ante esta pugna, esto permitiría el control de oficio, ya que en sí no se afecta el derecho de defensa de ninguna de las partes en el marco normativo de un proceso. Esos serían los argumentos que se admiten actualmente para ejecutar dicho control. Ahora bien, en todos los distintos sistemas, ¿no? Del control de constitucionalidad, aquí los vamos a ver, ¿no? Tenemos el político, que si bien mucho de esto lo has aprendido en EFIP 1, aquí se le agregan algunos y vamos a recordarlos, nunca está de más. El cual justamente está a cargo de autoridades que no integran el poder judicial, sino que tienen en sí funciones políticas. El judicial, que por supuesto está a cargo del poder judicial, ¿no? Y es el que predomina en Argentina y justamente también en Córdoba. Por otro lado tenemos difuso,
Este sistema difuso en sí le corresponde a todos los jueces, ¿no? Como te comenté en el sistema federal. Luego tenemos el concentrado, ¿no? El cual recae en un solo cuerpo del Estado. Tenemos el control de constitucionalidad de carácter abstracto. ¿Por qué? Porque en sí no haría falta que exista una controversia para que se tenga lugar el control, como pasa en la doble vía de Córdoba. Y el concreto, que justamente es lo contrario, ¿no? Necesitamos que exista una controversia entre las partes legitimadas al efecto de que se pueda realizar dicho control. Por otro lado tenemos de oficio, ¿no? Es decir, de oficio se vislumbra su propio nombre, lo realiza directamente el juez impedido de parte. Y a su vez van a tener efectos generales, ¿no? ¿Por qué? Porque la declaración de inconstitucionalidad tiene efecto, por lo general, erga omnes, ¿no? Ahora bien, esta sentencia en sí no va a declarar la inconstitucionalidad del precepto normativo, sino que en sí va a tener efecto para el caso concreto. Por otro lado, va a ser formal porque justamente lo que se analiza es este mecanismo que da creación a la norma en cuestión de análisis. Y vamos a tener que es material porque lógicamente otro de los aristas, ¿no? del control normativo es que justamente se va a controlar lo que es la adecuación del contenido de la norma a nivel constitucional. Por eso hablamos de un control que es de carácter material, entre otras cuestiones que vimos recién. Ahora bien, a nivel, ¿no? argentino, como te he dicho, es decir, en un macro, no ya específicamente dentro de Buenos Aires, lo federal o comparado con Córdoba, sino el control de constitucionalidad en la República Argentina en sí, tuvo origen justamente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como te expliqué hace un rato, ¿no? Que justamente proviene de los orígenes americanos, con el caso Marbury Madison. Recordemos que es difuso y judicial, ¿no? Ya que, por supuesto, le va a corresponder a todos los jueces, pero va a necesitar de la existencia de un caso, ¿no? A nivel macro, contrario a lo que es la provincia de Córdoba, si lo querés comparar. Pero bueno, en un macro va a necesitar de la existencia de un caso, es decir, que tiene que haber una causa, ¿no? en proceso y va a tener efecto entre las partes, es decir, interpartes, pudiendo ser, por supuesto, ejercido de oficio por los jueces, ¿no? Ahora bien, en el sistema de la provincia, ya específicamente de Córdoba, recordad que estas facultades se van a concentrar en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Córdoba, es decir, este control de constitucionalidad de un acto general que puede ser reglamento, ordenanza o leyes, y lo va a hacer a través de la acción directa de inconstitucionalidad, justamente por esto de la doble vía que yo te explicaba, ya que en razón de esta doble vía va a poseer elementos del sistema que es difuso, ya que en sí, en todo otro caso, el control lo puede realizar cualquier juez. Esto es si se quiere, en realidad es una compilación de lo que es en Argentina, de toda la información que te he venido explicando a modo de cierre para que sea un poco más fácil comprenderla. En sí este eje, como verás, será corto. Ya terminamos el eje 4. Así que vamos a finalizar la clase con el eje 5. En el eje 5 vamos a ver la acción de amparo y de inconstitucionalidad. Es decir, a lo largo de este eje vamos a ver un poco más de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, el amparo en lo que es la Constitución Nacional y particularmente comparado en la Constitución Provincial, es decir, cada vez que hablamos de Constitución Provincial siempre vamos a hablar de Córdoba, por supuesto. Derechos de incidencia colectiva, un poco más profundo la inconstitucionalidad que recién en el eje anterior vimos un pantallazo bastante macro.
y cuál es la viabilidad de la posibilidad, ¿no? En sí, bueno, viabilidad de la posibilidad, no, son sinónimos. La viabilidad de la acción en lo que es el orden nacional, ¿no? Entonces, en base a esto vamos a ir viendo, ¿no?, lo que es la acción autónoma en la provincia de Córdoba en torno a lo que es la inconstitucionalidad de la norma, ¿no? La declaración de la misma, me refiero. Por eso es que en sí el temario nos va a pedir, ¿no?, que sepamos cuáles son los orígenes del amparo. Pero acá ya no vamos a ir al clásico que debes estar esperando Marbury Madison en sí, sino que vamos a ir un poco más fino. ¿Por qué? Porque si bien nosotros lo copiamos de Estados Unidos, en realidad esto proviene de lo que es el derecho comparado, dentro del cual sí, por supuesto, se encuentra el derecho anglosajón, ¿no?, el sistema common law. Ahora bien, vamos a ir específicamente a México, que es en el 41, donde surge el Instituto del Amparo, justamente en defensa de los derechos supremos de los ciudadanos que protege la ley fundamental, ¿no? Por eso, en razón a esta eficacia de protección, va a adquirir el amparo una fuerza, ¿no?, que va a ser bastante expansiva en lo que es el derecho comparado, propagándose de esta manera y adoptándola en muchos otros países en favor de la tutela de derechos, ¿no?, y no solo personales, sino colectivos, bueno, y demás. Ahora bien, ¿cuál es la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Bien, en sí, justamente la Corte va a reconocer jurisprudencialmente el surgimiento del amparo ante determinados pedidos que realizan los particulares, ¿no? Es decir, estos particulares se veían conculcados sus derechos y a ciencia cierta no había norma constitucional que pudiese hasta ese momento, ¿no?, que la Corte lo reconoce como instituto en auges, que pudiese dar una solución realmente concreta y que no deje lugar a duda, ¿no?, ya sea en casos ¿no?, que lleven a cabo personas públicas, privadas, etc. Por eso en sí la Corte Suprema de Justicia de la Nación a priori desconoce el amparo como mecanismo de protección hasta 1957, que es donde surge. ¿Qué es lo que surge? Bueno, esta postura jurisprudencial de la Corte Suprema en torno a que determinadas sentencias no encontraban, ¿no?, apoyatura en principios básicos, como lo es, por ejemplo, el habeas corpus, y en segundo lugar, ¿no?, que este remedio no existía para el ámbito federal, es decir, no había una herramienta procesal que justamente se dedique pura y exclusivamente a lo que son el amparo de derechos de carácter constitucional. Por eso ante estos, mejor dicho, dos problemas, es que surge el reconocimiento jurisprudencial de este instituto, que se adecua a dos de las grandes cuestiones que hasta ese momento no habían sido resueltas, ¿no? Y con ello, justamente, esta jurisprudencia que te vengo hablando es el famoso caso Siri y Cot, dos casos que son emblema del surgimiento en base a la jurisprudencia de la Corte. En este caso, ¿no?, marcarían un camino justamente inicial del amparo como un medio idóneo para la protección de derechos urgentes, ¿no?, que tengan que ver, por supuesto, siempre con cuestiones constitucionales de carácter fundamental, ¿no?, en los cuales los derechos resulten vulnerados o incluso, ¿no?, puestos en peligro, ya sea por el Estado o por algún particular. Por eso acá te voy a poner un breve resumen del caso Cot y del caso Siri. En sí, en el caso Cot, por ejemplo, el tribunal justamente explaya la garantía del amparo
contra lo que son los actos de los particulares, ¿no? Que en sí considera una distinción primero entre lo que es el sujeto activo y el sujeto pasivo de la demanda. ¿Por qué? Porque esta pasividad en sí no es esencial para la protección, demostrarla, por supuesto, acreditarla, no es esencial para que se proteja el derecho avasallado a nivel constitucional, ¿no? Por eso es que, a modo de resumen, el caso Cort trataba sobre un problema salarial entre dos sujetos de carácter privado, ¿no? En torno a que uno de estos tomaba un establecimiento fabril que se dedicaba, si mal no recuerdo, al ámbito textil, ¿no? Entonces acá, en el caso Cort, es donde nace una exigencia de acto o de omisión en sí, que se cuestionaría justamente por vía del amparo, ¿no? Y justamente en este caso hablamos de una limitación probatoria en torno a esto, porque también nos va a señalar este antecedente, caso Cort, que la acción va a ser únicamente procedente cuando la cuestión del objeto, es decir, el debate del análisis, remita a vías ordinarias o judiciales, ¿no? Y cause, por supuesto, un grave e irreparable daño al interesado. Por lo pronto, habiendo terminado un breve resumen del caso Cole, vamos al caso Siri, en este caso, ¿no? El caso Siri es la clausura de un medio gráfico, para que lo entiendas así rápidamente, en el cual justamente se denegaría a este medio gráfico la apertura del mismo tanto en primera como en segunda instancia, ¿no? Siempre fundamentando la Corte en el artículo 33 de la Constitución Nacional. Y la Corte nos señala en sí que justamente bastaba que se estaba violando uno de los derechos constitucionales justamente para que este mismo sea restablecido, esto es lo que analiza la Corte, y que no se pueda, por supuesto, alegar la inexistencia de una ley que reglamente lo que es el amparo o la garantía del amparo en sí, justamente para agregarle que estas garantías individuales justamente protegen a los individuos, pero no por el hecho de ser individuos, sino por el hecho de estar consagradas en la Constitución, independientemente de cualquier reglamento y o decreto ley, ¿no? Es decir, hablamos de una disputa, en el caso Siri, que no va a ser, a diferencia del caso Code, entre particulares, sino de entre un particular y una autoridad pública. ¿Por qué? Porque por otro lado estamos hablando de censura a la prensa, ¿no? Clausurar un medio gráfico. Por eso es que en sí, este caso Siri y el caso Code, te repito, en cuanto a la acción de amparo, son los dos casos emblemáticos con lo que surgiría. Ahora bien, tenemos la regulación legal del amparo, ¿no? Sancionado en el 66 bajo la ley 16986. En este caso, justamente hablamos del surgimiento de lo que se llama el periodo legal, ¿no? Que es un periodo que surgió con una instauración normativa. Ahora bien, específicamente, si bien, y si mal no recuerdo, creo que son 16 artículos de la ley de amparo, pero en sí vamos a ver algunos que son los más importantes, ¿no? Por ejemplo, el artículo 2 que establece que cuando en sí no va a ser admisible el amparo. Bien, primero y principal, el amparo, como no sé si te acordás, acción rápida y expedita, ¿no? Así empieza la definición. Es decir, que no va a proceder cuando exista algún remedio judicial y o administrativo que justamente permita obtener, o una vía idónea, una respuesta a nuestro derecho. Por otro lado, el acto impugnado, ¿no? Emana de un órgano del Poder Judicial o se adopte por la ley 16970 en este caso. Así como tampoco procede en los casos es que, en que la intervención judicial pueda comprometer, ya sea de manera directa o no, la continuidad de, por ejemplo, un servicio público o alguna actividad esencial del Estado, como podría ser, no sé, telecomunicaciones, por ejemplo, el ámbito de salud. Se me ocurren esos dos ejemplos ahora, que son servicios esenciales.
Cuando de esta determinación, justamente, determinación de qué, de la posible validez o no de la norma, requiera una mayor amplitud de debate o prueba, cuando no hubiese sido la demanda presentada dentro de los 15 días hábiles a partir de cuando fue ejecutado o incluso debió producirse, es decir, este plazo de caducidad, siempre y cuando, por supuesto, vamos a aclarar que estamos en derecho procesal administrativo, es decir, que esta ley que venimos hablando regula el amparo contra autoridades públicas y no contra autoridades de carácter particular, ¿no? Ahí ya hablamos del 68 bajo el 321 inciso 2 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Es decir, aquí hablamos ya del proceso sumarísimo. Por eso, en torno a lo que es el amparo, ha comparado ya, ¿no?, en la Constitución Nacional y Provincial, es decir, la Constitución Provincial, recordad que hablamos de Córdoba. Primero lo vamos a ver desde el ámbito de la Constitución Nacional, es decir, que luego de la reforma del 94, como yo te dije al iniciar, el eje Q4 creo, ¿sí?, es donde se introduce este remedio procesal como acción rápida y expedita cuando no exista otro medio idóneo, ¿no?, para obtener la respuesta. Ahora bien, justamente esto jerarquiza derechos, ¿no?, que van a proteger el nuevo artículo 43, es decir, estableciendo a determinados derechos un carácter excepcional. Por eso es que en sí, más allá de que lo vamos a encontrar en el artículo 43, la protección constitucional del mismo va mucho más allá. ¿Por qué? Porque justamente está protegido incluso en el 75 inciso 22, es decir, hablamos de tratados de carácter internacional, y en cuanto a que, por supuesto, al estar dentro de la Constitución, tienen también jerarquía constitucional. Por otro lado, y en base a la ley 16.986 de la que ya hemos hablado, artículo 2 anteriormente, ahora vamos al 3, el 3 nos habla de lo que se llama rechazo in limine, ¿no? Es decir, que le va a permitir al magistrado rechazarlo in limite sin siquiera analizarlo, en realidad se llama sin sustanciación, si vamos a hablar correctamente, la acción de amparo, ¿no?, cuando ésta fuese manifiestamente inadmisible, a lo que nosotros nos podemos preguntar, bueno, ¿cuándo sería manifiestamente inadmisible, no? Bien, cuando cumpla o no cumpla, mejor dicho, por ejemplo, requisitos de forma, o cuando la cuestión que verse en el amparo no cause, por ejemplo, un gravamen irreparable en sí, o cuando no se tenga legitimidad para solicitarlo, también podría ser, etcétera. Justamente en torno al proceso, para dejarlo un poco más claro, una vez, ¿no?, suponiendo que no se rechace sin límite, sino que se admite la demanda, el juez, ¿no?, le tiene que requerir a la persona, ya sea privada, pública, etcétera, ¿no?, un informe acerca de los antecedentes, ¿no?, y el fundamento de la decisión que se cuestiona. Que en sí en la práctica el juez no lo pide porque para ahorrártelo vos ya lo pones. Entonces, justamente esto, hay un plazo prudencial para que se presente, ¿no?, el informe. En sí, el demandado, por otro lado, también va a ofrecer prueba en la cual se sustenten los dichos, ¿no?, bajo los mismos parámetros que la contraparte, y una vez que se cumplimenta con este informe, ¿no?, justamente se agota el plazo para la presentación. Ahí es donde se ordena la producción de prueba, en sí concediendo o denegando el amparo. Para eso es que se produce esto. Por otro lado, en cuanto a lo que es la sentencia, para ver si se produce o no, justamente el reconocimiento, como te dije recién, en el artículo 12, justamente esta sentencia debe contener, ¿no?, una determinación en cuanto a una conducta a cumplir, especificando, ¿no?, qué es lo que se debe hacer para la debida ejecución. Por otro lado, un plazo tiene que tener, recuerda que estamos hablando siempre de administrativo, para que se cumpla lo resuelto.
¿Por qué? Porque la sentencia en sí, para que se dicte, ¿no? Va a tener un efecto suspensivo y incluso puede ser cuestionada dentro de 48 horas a través de la apelación, si no, esta sentencia va a quedar firme. Eso es un detalle. Esto nos va a llevar a justamente cuáles son los efectos de la sentencia, ¿no? Aquí ya hemos visto uno, que es el subsiguiente artículo, el 13. Básicamente, el artículo 13 nos va a decir que la sentencia que se dicte lo va a hacer, ¿no? Es decir, va a ser una sentencia independientemente de las acciones y o recursos que se puedan interponer. ¿Por qué nos va a decir esto? ¿O qué quiere decir? Bien, nos va a hablar en relación a la cosa juzgada formal. ¿Por qué? Bueno, la cosa juzgada formal, como hemos aprendido ya en procesal de FIP 1, solamente va a producir efectos en relación a la acción en cuestión que se ha iniciado, la demanda. En cambio, para otros es una cosa juzgada material, porque va a producir no solo los efectos formales que corresponden, sino también efectos sustanciales, no pudiéndose promoverse otra acción con este mismo objeto. Ahora bien, si vamos a lo que es la Constitución provincial, en lo que es en Córdoba, en el artículo, en Córdoba era el 48, nos va a hablar de que siempre que se interponga, ¿no? De forma actual o inminente, o se restrinja y o altere, lesione, etcétera, derechos, y que se logre vislumbrar una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y no exista cualquier otra vía para evitar ese grave daño, es que va a proceder el amparo. Es decir, en Córdoba estamos hablando de la ley 4.915, que justamente va a tener esta reglamentación que va a coincidir con la de nivel federal 16.986. Es decir, que aquí vamos a ver el plazo de caducidad. ¿Por qué? Porque el artículo 2 va a determinar inadmisible aquel cauce de tutela constitucional cuando la demanda no hubiese sido presentada, pero aquí ya dentro de 15 días hábiles a partir de que el acto se haya ejecutado y o haya debido ejecutarse. Es decir, que se tuvo que hacer y por omisión o inacción varias no se hizo. Ahora bien, ¿cuál va a ser el fundamento? Siempre y cuando, por supuesto, estamos hablando de Córdoba ahora. La restitución inmediata del orden que se haya vulnerado a nivel constitucional, ¿no? Esto sea por algún acto y o omisión de autoridad pública o de algún tipo de particular. Ahora, ya habiendo terminado con lo que es el amparo, comparado un poco más en torno a lo que es provincia de Córdoba y la nación a nivel constitucional, vamos a hablar de el amparo y los derechos de incidencia colectiva. Es decir, que vamos a hablar del artículo 43 de la Constitución Nacional desde el punto de vista de lo colectivo, ¿no? Porque en sí es importante el segundo párrafo del artículo 43, porque va a señalar, ¿no? Justamente que puede interponerse esta acción de amparo contra cualquier forma de discriminación y en cuestiones que sean relativas a protección del medio ambiente, derechos de usuarios y consumidores, como ya hemos visto, ¿no? Es decir, hablamos de derechos de incidencia colectiva, ¿no? Y lo va a estar legitimado para interponerlo el afectado, por supuesto, principalmente asociaciones de protección de consumidores, defensor del pueblo, etc. Ahora bien, ¿quién posee la legitimación activa? Bien, el artículo 43 va a contener, ¿no? La legitimación activa, justamente que el amparo se va a poder interponer como un mecanismo para proteger derechos vulnerados y claramente en torno a lo que es la aplicación de la legitimación hay sujetos distintos que el propio afectado, que son los que vimos recién, básicamente, defensor del pueblo, asociaciones que pretendan, bueno, diversos fines, como los usuarios y consumidores, X asociación medioambiental, ¿no?
Ahora bien, ya habiendo establecido esto, vamos a ir por el control de constitucionalidad, específicamente por la vía de acción. Como verás, estoy tratando de hilarlo para que no parezca lo que en realidad es, que quien hizo el temario metió una salpicadura de cuestiones que a veces están bastante distantes una de la otra, pero bueno, estamos haciendo lo posible por hacer un cuento que no termine con un asesinato, porque la verdad que el que armó el temario es una desgracia humana, pero al margen. Vamos al control de constitucionalidad por vía de acción, ¿no? Es decir, justamente la vía de excepción. Vamos a hablar particularmente. ¿Por qué? Porque como ya hemos visto en el... No sé, me acuerdo si era en este o en el eje anterior, ya vimos las supuestas vías, no todas, que eran muchas. Ahora vamos a ver en el derecho comparado tres variantes. Particularmente nos piden estas, que es la acción de inconstitucionalidad, concretamente, justamente, en este caso, vamos a requerir de que haya una causa, ¿no?, entre las partes, porque no podemos ir a pedirla por vía directa, justamente por eso hablamos de vía de excepción. Por otro lado, tenemos una acción de inconstitucionalidad de carácter abstracto, es decir, que en esta en sí no vamos a necesitar acreditar que se afecte un derecho concreto, ¿no?, sino que justamente esta acción abstracta tiene que ver con los sistemas de constitucionalidad concentrado, es decir, que la sentencia en sí va a tener efecto erga omnes para todos. Y por otro lado tenemos, ¿no?, la contracara de la primera que te expliqué, la acción directa de inconstitucionalidad, que es justamente cuando la va a poder promover quien posee un interés legítimo, ¿no?, que sea diferencial y por supuesto se vea afectado, y va a alcanzar efectos de la norma que se ataca, pero dentro del ámbito de aplicación, por otro lado. Ahora bien, si vamos precisamente a lo que es la provincia de Córdoba y la acción de inconstitucionalidad, vamos a ir al 165 inciso 1, que justamente es lo que valida esta acción directa, porque hasta ahora siempre venimos, incluso del EFIP 1, ¿no?, viendo que tiene una doble vía, pero bueno, nunca se especificó, porque tampoco lo pedía el temario, dónde está ratificada esta doble vía, es decir, esta vía de acción directa, siempre en Córdoba, porque ahí no es de excepción, como un mecanismo. En el 165 se va a establecer como un mecanismo para cuestionar, ya sea resolución, acto administrativo, decretos, etcétera, ¿no?, incluso ordenanzas municipales, que rijan, ¿no?, materia constitucional. Y justamente esta acción va a tener un objeto, que es que el caso sea preventivo, por el cual justamente se deba optar por la no aplicación de una norma constitucional que podría provocar un gravamen irreparable a futuro. Por eso es que justamente la acción, esta acción de la que venimos hablando, no requiere de la aplicación concreta de una norma general que se vaya a cuestionar, sino que justamente para que proceda resultaría suficiente que quien lo reclame esté entre los destinatarios de los efectos, es decir, que sea legitimado, que tenga legitimación básicamente. Por eso es que corresponde a competencia originaria del Superior Tribunal de Justicia, que resuelve en pleno en sí, ¿no? Ahora bien, fin del eje 5, y con esto terminamos la clase de hoy. Nos falta la última clase, que va a ser el eje 6, que ya es bastante más largo, por eso voy a dejar una sola clase para ese eje. Cualquier duda que tengas sobre este eje, bueno, ya sabes, puedes preguntarme. Yo creo que por ahí es un poco menos claro que el resto, porque te repito, el que hizo el temario es una desgracia humana, la descripción gráfica de una desgracia humana. Pero bueno, he tratado de darle un hilo más o menos, pero hay temas que por ahí falta un poco más quizá
de vuelta para poder entenderlo. Así que cualquier duda, por supuesto, a tu disposición. Y nos vemos en la última clase para finalizar no solo derecho procesal, sino el curso completo.